Vamos esta tarde-noche a contar cosas que tal vez nunca han escuchado. Vamos a bucear en ese abismo de profundidad, de longura, de anchura, de altura que dice que San Pablo en la carta a los Efesios, del amor de Jesucristo. Y si consiguen entender lo que voy a decir y tienen un corazón noble, quedarán pasmados. Esta conferencia la considero, diríamos, una reconcentración de descripción de lo que fue a la vez el amor de Cristo y la iniquidad del mal en un solo lugar, su corazón. Y hay que tener una tonelada de humildad para entender algunas cosas que voy a decir. Porque el espíritu moderno, antropocéntrico de hoy día, cuando llega a estas palabras, esta conferencia a sus oídos, revienta. Vamos primero a leer alguna que otra frase que nos dicen los santos sobre el valor de la meditación de la pasión de Cristo. San Agustín: ¿vale más una lágrima derramada en memoria de la pasión de Cristo que hacer una peregrinación a Jerusalén y ayunar a pan y agua durante un año? Si en esta noche, en esta vigilia, somos capaces de llorar una lagrimita por nuestro Salvador, que sudó sangre por nosotros, imagínense la recompensa que eso puede suponer para nuestras almas, según San Agustín. Aunque sea una lágrima interior, que no se ve por fuera, que son las mejores. Y me dice San Buenaventura: si quieres, alma devota, crecer siempre de virtud en virtud y de gracia en gracia, procura meditar todos los días en la pasión de Jesucristo. No hay ejercicio más a propósito para santificar tu alma que la meditación de los padecimientos de Jesucristo. Se cierra comillas, San Buenaventura. Pues vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio conjunto de meditación de la pasión del corazón de Jesús, que es el momento en que llegó a su amor hasta el extremo, según San Juan capítulo 13. Vamos a ver dónde fue ese extremo. Y repito, vamos a quedar pasmados. No porque yo explique bien o mal, sino por lo que es. Le dijo Jesucristo a Santa Margarita María de Alacoque que en ningún otro lugar de la pasión sufrió él más y sintió más el peso de la indignación infinita de su Padre ante el pecado que en Getsemaní, en el huerto de los olivos. Comparado todo el resto de la pasión con el Getsemaní, el huerto de los olivos, las 3 horas de agonía que tuvo ahí, lo demás es coser y cantar. Esa fue la gran prueba. Primera tesis. Nos dice la Sagrada Escritura que era necesario o conveniente que Cristo sufriese la pasión para salvar a muchos. Voy a leer la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Pues convenía que aquel a quien y por quien son todas las cosas, que se proponía llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase
por las tribulaciones al autor de la salud de ellos. La salvación de muchos dependía del sufrimiento de ese hombre Dios. Esto es importante. Primero, ¿qué quiere decir ese muchos? Muchos no quiere decir todos. Tampoco quiere decir la salvación de la mayoría. Quiere decir nada más muchos, que pueden ser la mayoría o la minoría en relación a los que se condenan, que eso es otra cosa, pero que para que se salvaran muchos, sea la minoría o la mayoría, Jesucristo había de tragarse toda la pasión que se tragó. Lo que quiere decir que lo contrario a muchos es la salvación de nadie o de casi nadie. Explico que si Jesucristo no se entrega a la pasión que padeció, la real, la histórica, convenía la salvación de muchos de eso, de su sí a esa pasión histórica. Y si no hubiera sido por eso, no se hubiera salvado nadie o casi nadie. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir la redención objetiva? ¿Y en qué se distingue de la redención subjetiva? La redención objetiva es que Jesucristo, por ser el Verbo encarnado y dignidad infinita en su persona, el Verbo de Dios eterno, todo lo que hiciera en este mundo mientras fue hombre también tenía valor infinito y valía para redimir 1 y 1000 mundos, aunque fuera solo con una gotita de sangre. Si Jesucristo en este mundo se pincha con una espina el dedo y sale una gotita de sangre y dice al Padre: Padre, aquí tienes todo el pago de la recompensa en superabundancia por el pecado de los hombres. Y el Padre dice: muy bien, esa gotita de sangre y tu acto de amor vale más que todo lo que hay que pagar por los hombres por su pecado. Redención objetiva. Muy bien, hasta ahora de acuerdo. Pero otra cosa es la redención subjetiva. Es decir, la aplicación de ese tesoro que gana Dios ante el Padre a las almas a lo largo del tiempo. Y eso Dios Padre lo ha querido vincular no solo a que Jesucristo hiciera un acto de amor y se pinchase el dedo y saliera una gotita de sangre, sino que, como dice la carta a los Hebreos 2:10, lo vincula esa salvación concreta e histórica del género humano, al menos en muchos, a la pasión entera que tuvo que sufrir el Salvador. Es decir, la redención subjetiva es la salvación de las almas, diríamos, en la práctica. Dios redime en la cruz a todo el mundo, le da la posibilidad a todo el mundo de salvarse, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, pero solamente algunos, que en sí son muchos, se van a aprovechar de esa redención de Jesucristo. Bien, segunda tesis, y después vamos a la Sagrada Escritura, el Huerto de los Olivos. El cáliz que no quería Cristo, y lo vamos a apoyar también en la Sagrada Escritura, el cáliz que no quería Cristo, cuando le dice al Padre: pase de mí este cáliz, no era librarse del sufrimiento o del dolor, sino que era el ser testigo de la condenación cuasi universal de todo el género humano. O sea, ver que después de que Él bajó al mundo, había de perderse casi todos o todos los hombres.
Y eso era lo que Jesucristo no quería sufrir. Y le pedía al Padre, pase de mí este cáliz, la condenación de todos o casi todos, no. Y dice la carta a los Hebreos, capítulo 5, 7, lo voy a leer ahora. Habiendo ofrecido en los días de su vida mortal oraciones y súplicas con poderosos clamores, oraciones y súplicas, clamores y lágrimas, al que era poderoso para salvarle de la muerte, fue escuchado por su reverencial temor. Un momento, esto parece una contradicción. Si la carta a los Hebreos dice que cuando Jesucristo estaba clamando con lágrimas que fuera salvado de la muerte, al Padre se lo pedía, esto es Getsemaní, y dice la carta a los Hebreos que fue escuchado por Dios y le dijo que sí, que le iba a librar de la muerte, entonces ¿por qué murió Jesucristo? Parece una contradicción. Aquí se esconde un gran misterio. ¿Cómo es que el Padre lo escucha para que lo libre de la muerte y después va y muere? Porque en la carta a los Hebreos, cuando dice librarlo de la muerte, se refiere a la muerte de su cuerpo místico, de nosotros. Y por eso Jesucristo en Getsemaní está diciéndole al Padre, Padre, que no muera mi cuerpo místico, las almas, pase de mí ese cáliz. Y el Padre lo escuchó y consiguió con su pasión salvar a muchos. Hasta ahora todo bien lógico. El mismo Padre Royo Marín, que a muchos les sonará, un gran escritor español, dominico, tiene esta sentencia cuando predica a las dominicas de clausura. Les dice que Jesucristo no pedía al Padre librarse de los sufrimientos, sino de la condenación de las almas. Y el Padre le escuchó. Hebreos 5:7. Vamos ahora a leer con más entendimiento, con este preámbulo, el tesoro que nos ha dejado San Juan y los otros evangelistas, sobre todo los sinópticos, en Getsemaní. Y tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Zebedeo y a Juan, comenzó a entristecerse, a espantarse y a abatirse. Y yo pregunto, ¿qué será lo que a un hombre Dios le espanta de miedo, le abate y le entristece? ¿Qué será? Él que ha mostrado durante toda su vida pública una enorme serenidad en los momentos más peligrosos y difíciles. Y sin embargo aquí parece que todos sus sentimientos se hunden. ¿Qué es eso? ¿Qué está conociendo y sabiendo ahí? Evidente. Es que ve entre la posibilidad de lo que puede ocurrir la condenación de casi todos o todos. Y dice, Padre, pase de mí este cáliz. Sigo. Y les dice a los apóstoles, triste está mi alma hasta la muerte, quedad aquí y velad conmigo. Lo que queremos hacer ahora nosotros, ¿verdad?, en esta vigilia, porque Dios no tiene tiempo. Fíjense que de estos tres apóstoles los deja un tiro de piedra y les dice, velad y orad conmigo. Esto tiene un sentido muy importante que después diré. Y arrancándose de ellos, se adelantó como un tiro de piedra y puestas las rodillas se postró en tierra sobre su rostro y oraba diciendo, primera petición, Abba Padre. Fíjense, ahora viene lo que necesita es una tonelada de humildad para decir que esto es así.
porque lo dice la palabra de Dios. Prepárate. Abba, Padre, todo te es posible. Pues, Padre mío, si es posible, si tú quieres, haz que pase de mí este cáliz, la condenación de las almas, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Cómo? Le está diciendo al Padre, pase de mí este cáliz, pero si tú no quieres dar más gracia a los hombres de la que das, que ya es suficiente, y se van a perder todos o casi todos, dice Jesucristo, Padre, hágase lo que tú quieras. No quieres la condenación de las almas, pero eres dueño para dar más o menos a los hombres y que se arreglen con lo que tú les das, que ya es suficiente, aunque se pierda. Te lo voy a explicar de otra manera. ¿Qué es más importante? ¿La gloria de Dios o la voluntad de Dios? Algunos dirían la gloria de Dios, porque como nos dice la teología, que todo el mundo ha sido creado con el fin de la gloria de Dios, por lo tanto la gloria de Dios es lo máximo. Pues no, es más importante la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no es Dios, sino que es que las criaturas sean un espejo de todas las perfecciones de Dios. Pero la gloria de Dios es un resplandor externo, no es Dios. En cambio, la voluntad de Dios se identifica con el Dios mismo. Es Él. ¿Y qué consecuencias trae esto? Agárrate, porque esto te va a responder algunas cosas que algún día te habías preguntado. Padre, ¿por qué Dios no ha hecho a todos vírgenes Marías? Lo podía haber hecho. Es todopoderoso. ¿No es todopoderoso? Sí. ¿La Virgen María es Dios o no es Dios? No es Dios. Entonces Dios puede hacer todas las vírgenes María que quiera. Lo que no puede es hacer otro Dios. Pero fuera de eso puede hacer todo lo demás. ¿Por qué no ha hecho todos San José? O por lo menos todos canonizables santos. ¿Por qué ha creado personas que aunque Él les ha dado a todos la gracia y la posibilidad de salvarse, Él sabía que no se iban a aprovechar y se iban a condenar? ¿Por qué? Son preguntas. Aquí tienes la respuesta. Y por eso dice nuestro Señor Jesucristo, si no sois como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a las personas sencillas y humildes. Ita pater, así Padre te ha parecido mejor porque te plugo. Mateo 11. Dios es libre. Métete en la cabeza, Dios es libre y ahí está el adorarlo. Dios mío, puedes hacer lo que quieras dentro del bien, o más bien o menos bien, pero siempre dentro del bien. El mal no lo puedes hacer, porque eres Dios. Pero puedes hacer más bien o menos bien, lo que tú quieras, es libre. Pues ahí está. La voluntad de Dios es más que la gloria de Dios y por eso Dios libremente pudo hacer un mundo más perfecto o menos perfecto. Lo que Él quisiera. Y Él decidió este mundo. Y nosotros decidimos nuestro destino con nuestra libertad. Pero Él podría haber creado otro mundo donde hubiera otras decisiones de otras libertades. ¿Y por qué no creó un mundo donde todo el mundo se salvase y fueran vírgenes María? Porque no le dio la real gana. Es Dios. No me cabe en la cabeza. Soberbio. ¿Te va a entrar Dios infinito en la cabecita? Dirá San Agustín. Pues aquí tienes el misterio algo desvelado de la pasión del Señor. Por eso le dice Jesucristo con una humildad enorme: Padre, estoy dispuesto a hundirme en el infierno para salvar las almas. Pero si tú no quieres dar más gracia, hágase tu voluntad. Y esto
le robó el corazón a Dios Padre. Cuando yo me pongo así de humilde ante Dios, Dios me lo concede todo, porque me he puesto en mi sitio. Cuando me pongo gallito, Dios, cuidado, que tú eres como un paracetamol para mí, me tienes que dar todo lo que yo te pida, porque si no pierdo la fe, cuidado. Entonces Dios se va. Hay muchos que exigen a Dios que sea Dios cuando les interesa, pero después le quitan a Dios el derecho a ser Dios. ¿Lo entiendes? ¡Ay, pero esto por qué! ¡Esta enfermedad tal! ¿Ven? Ahora resulta que el Dios soy yo, el que manda. Sigamos. Hagan un esfuerzo, si me alargo un poquito, que estamos en la vigilia del corazón de Cristo, estamos desagraviando y consolando su corazón estando aquí. Sigo. Es que vamos a profundizar, como meternos a bucear en el océano Atlántico, donde están las fosas marianas hasta esos 11 kilómetros debajo, todo lo que podamos. Mire. Y volviendo a los discípulos, los halló durmiendo, y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? Le dolió a Jesús. Contaba con Pedro. Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Lo sintió. Ahora veremos por qué lo sintió. No por capricho. Velad y orad para que no entréis en la tentación. El espíritu en verdad es pronto, pero la carne es débil. Se lo voy a explicar, miren. El primer cáliz es que Jesucristo sufra ese amor infinito, la condenación de casi todas las almas. Y para que no ocurriera eso, el Padre Eterno le inspira al hombre Jesús que se entregue a una pasión total. Y por eso Jesucristo le dice al Padre: pase de mí este cáliz. El primero, hay 3 cálices, ahora te los voy a explicar. Y ahora verás con total lógica cómo se concadena y se pega Hebreos con el Nuevo Testamento. Primer cáliz, la condenación de casi todos. Y dice Jesucristo: eso no, aunque hágase tu voluntad, pero por favor, yo me entrego totalmente, que era lo que buscaba el Padre. El segundo cáliz es que Jesucristo, entregándose a esa pasión horrorosa, que fue con mucho más que todos los condenados podrían sufrir en el infierno, es inimaginable, entregándose a eso, consiguió la salvación de muchos. Pero atención, no quiere decir eso de la mayoría. Luego lo voy a probar, y no me baso en mi opinión, voy a citar 15 santos, por si fuera poco. Aparte también algunos versículos de la Escritura. Y el tercer cáliz era el que acabo de leer. Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? Esos 3 apóstoles que estaban ahí rezando con Jesús tienen un significado simbólico muy profundo. Son la iglesia que está más unido a Jesucristo por la gracia santificante. Es muy distinto ser mediocre pero en gracia que ser santo. Es muy distinto. Un mediocre tal vez salvará 1 o 2, yo qué sé, pero un santo salva miles. Y Jesucristo quería que Pedro, Juan y Santiago fueran santos y no mediocres medio dormidos. Por eso se dolió profundamente Jesucristo, porque vio que en ese momento tan importante Pedro, Santiago y Juan eran mediocres. Y eso significaba la derrota del tercer cáliz. ¿Cuál era el tercer cáliz? La salvación de todos y casi todos, la inmensa mayoría, en virtud de la correspondencia total a Jesucristo, de su cuerpo místico, metiéndose en su pasión, la de los santos. Pero ya saben ustedes por la historia que los santos, que tendríamos que ser todos,
porque lo dice el Concilio Vaticano II, número 39, de la Lumen Gentium, pues resulta que son rarísimos. Y eso le dolió mucho a Jesucristo. Cada uno de nosotros que dice algo que sí, pero se queda a medias. Conformista. Yo me miro el primero, es que como son poquitos, pues no lo digo por ustedes, lo digo por mí sobre todo. Simón, duermes, ¿cómo le dolió a Jesús? Seguimos, porque esto todavía... Y retirándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo las mismas palabras. Padre mío, viendo que Pedro, Juan y Santiago, que simbolizaban a la Iglesia católica practicante, estaban medio dormidos, Cristo todavía quiso entregarse más para suplir. Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y seguía pidiendo para que pasase el primer cáliz y tragarse el segundo. La salvación de muchos, como pone en la nueva traducción pedida por Benedicto XVI de la consagración, por la salvación de muchos, pro multis. Y habiendo vuelto, halló otra vez durmiendo. Los halló otra vez durmiendo porque estaban sus ojos cargados y no sabían qué responderle. Y habiéndolos dejado, se retiró de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Padre, pase de mí el primer cáliz y déjame tragar totalmente el segundo. El tercero, por voluntad de Dios, solamente depende el tragarlo de mi cuerpo místico. Porque Jesucristo no lo quiso hacer todo, como dicen los protestantes. No. Dejó mucho a la Iglesia, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses 1:24. Me alegro de sufrir con Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Entonces, después de la tercera petición, fíjense, entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. ¡Oh, qué maravilla! ¿Saben qué le traía este ángel que le confortó y le consoló? Le traía el sí de Dios Padre. Después de pedirlo 3 veces, hijo mío, se van a salvar muchos. Acepto tu oración. ¿Y por qué el Padre no le escuchó a la primera, sino a la tercera? Porque quería poner a Jesucristo como modelo de pedidores. Lo mismo que Jesucristo también le puso a la Virgen Santísima como modelo de pedidores en Caná, que tuvo que pedírselo varias veces, porque a la primera parece que le había dicho que no, ¿se acuerdan? A ti y a mí, ¿qué mujer? Todavía no ha llegado esta hora, cuando le dijo, no tienen vino. Pero claro, ella insistió y le miraba y al final me has vencido. Ha sido un modelo de pedidores. Lo mismo hizo el Padre con Jesucristo. Y aquí se ha de conectar Hebreos capítulo 5-7. Después de orar con súplicas y lágrimas, fue escuchado. Le mandó el ángel, le consoló y le dijo que sí, vas a sufrir más para que se salven muchos. Y ahora viene la prueba de esta tesis. ¿Cómo es que el ángel, habiendo venido del cielo y le confortaba, y después, punto seguido, sigue el Evangelio, y venido en agonía es todavía sufrir más, oraba más intensamente, y su sudor se hizo como grumos de sangre que caían hasta el suelo? ¿Se dan cuenta? Viene el ángel, le conforta, le dice que sí, que ha aceptado el Padre Eterno que sufra más para que se salven muchos, le conforta y seguido después entra en agonía y suda sangre. Esto parece una contradicción, ahora ya entienden que no. Es que Jesucristo, con el ángel, le conforta que sí, más sufrir, adelante. Y a su Dios sangre por nosotros, para que se salven muchos. Que ojalá que esos muchos seamos nosotros, que no lo podemos saber con toda certeza, ojalá que sí.
¡Qué maravilla! ¡Qué amor el de Jesús! ¿No me voy a entregar totalmente a Él? ¿Voy a estar jugando a dos velas? Si hubiera Jesucristo jugado a dos velas y a banquetear solamente y a pasarlo bien en el mundo y a ser un rey muelle lleno de comodidades y luego hacerse así con una espinita ¡pin! Y solo una gotita de sangre. Dios Padre, yo soy infinitamente santo porque soy el Verbo encarnado, así que ya he cumplido. Si hubiera hecho eso, pobres de nosotros. Por eso cuando dice que Jesucristo se espantaba de miedo, era por la condenación de las almas, no por su propia muerte. La estaba pidiendo. Por eso Jesucristo en el Evangelio dice, con un bautismo de fuego he de ser bautizado y cuánto quiero que se cumpla ya. No va a ser un bocazas ahí para que luego cuando llegue el día de la verdad, la hora, ¡ay, ay, ay, ay! No, pasa de este cáliz, pero quiero sufrir santo, Padre, no quiero sufrir tanto. ¿Tú crees que Jesucristo va a actuar así? Cuando el mismo Pedro le llama para atrás y le dice, oye, no, a ti no te puede pasar esto, apártate de mí, Satanás. Que yo ya sé lo que voy a pedir al Padre cuando llegue la hora. Apártate de mí, Satanás, porque si no hago lo que me dice el Padre y el amor, si te hablo a ti, caso Pedro, tú te pierdes. Los tres apóstoles dormidos, repito, son no grandes pecadores, ni tampoco pecadores humildes que caen y se levantan a cada rato en pecado mortal y se confiesan en pecado mortal y le confiesan, que sería la segunda morada de Santa Teresa, sino los de tercera morada de Santa Teresa, que ya hacen su meditación, su oración, sus sacramentos frecuentes, huyen del pecado mortal, llevan una vida practicante ordenada, sus penitencias, pero se quedan ahí, no van a la heroicidad de las virtudes. Y eso a Jesús le duele, porque tiene consecuencias tremendas. Vamos a leer qué consecuencias tiene. Dice el profeta Jeremías 5:1. Bueno, Dios al profeta Jeremías. Recorred las calles de Jerusalén, mirad y observad y buscad por sus plazas, a ver si halláis un hombre, un solo que practique la justicia y busque la verdad, y yo perdonaré Jerusalén. No lo encontré. ¿Te das cuenta lo importante que es uno que diga un sí mayúsculo a Dios? No una gracia santificante a lo mínimo, para salvarme, ya está. Si uno que es capaz de sacrificar todo por Jesús, día a día. Por eso decía Santa Teresa, les voy a leer, que como veo las grandes necesidades de la Iglesia, más provecho hace una perfecta que muchas con tibieza. Eso es lo que quiere Jesús de nosotros. Por eso decía Jesucristo a Santa Margarita que los suyos, los consagrados, las monjas, los sacerdotes, con sus pecados, son los que le hieren directamente a su corazón, los que más obligación tienen de ser santos. Miren, les voy a poner, como les dije antes, delante lo que dicen algunos santos, para que vean que por culpa de esos legión que somos los que decimos un sí minúsculo y no queremos llegar a la santidad en la práctica, por culpa de nosotros no se salva la mayoría. Fíjense.
Me dice, por ejemplo, San Agustín, de todos tengo yo la cita del libro de sus obras. Por ejemplo, voy a citar solo una. San Agustín, Sermón 106, Dies et Verbis Domini 32. No lo voy a decir de los otros para no cansar, pero lo tengo. Dice San Agustín, los que se salvan son seguramente el pequeño número. Son pocos los que se salvan en comparación de los que se pierden. Y le dice San Gregorio Magno Papa, quien sabe en qué pequeño número seréis entre vosotros los elegidos de Dios. Y me dice Santo Tomás de Aquino, es el pequeño número el que se salva. Muchos en sí, pero comparado con los que se pierden, poco. Y podía decir también de San Roberto Belarmino, de San Buenaventura, de San Alfonso María de Ligorio, de San Bernardo, de San Anselmo, de San Vicente Ferrer, de San Pedro Julián Elmar, de San Luis María de Montfort, todos diciendo lo mismo, y ni un solo santo he encontrado de todo lo que he leído en 25 años que diga lo contrario. Lo contrario es muy agradable a los ojos. No, es que esto lo dicen por internet incluso sacerdotes que son de fama. No, mira, es que se deben de condenar solamente los super perversos, los Hitler, los Stalin, esa minoría pequeñísima, esos que están tan endurecidos que ya Dios no puede hacer nada con ellos, esos son los únicos que van al infierno, esos. Los demás, aunque sea en el último segundo de la vida, Dios puede con ellos y los salva. Pero eso, ¿dónde está en el Evangelio? Tengo 15 santos en contra de esa tesis. ¿Quién tendrá la razón? Se hubiera salvado la mayoría o casi todos de haber dicho el ejército de Jesucristo, su cuerpo místico, un sí total a Dios. Se lo voy a probar, pero van a quedar convencidos, porque voy a decir estadísticas. Mira. Por ejemplo, cura de Ars. Le preguntaron una vez que cuántos peces gordos caían en su confesionario al año, y dijo 700. Yo calculé por los años que estuvo en su parroquia confesando, que confesaba algo así como un promedio de 15 horas diarias, 22.000 peces gordos cayeron en su confesionario del cura de Ars. Además de muchos otros que no eran gordos, pero también estarían en pecado. Si el cura de Ars hubiera dicho que no, santo no, tanto, un curilla normal, ¿ustedes creen que hubiera tenido esa muchedumbre inmensa de conversiones hubiera habido de verdad? Y le dijo el demonio, se le apareció un día al cura de Ars y le dijo, si hubiera 3 como tú en el mundo, mi reino estaría perdido. Si el demonio por una vez dijo la verdad, el padre de la mentira, y eso era cierto, ahí está el misterio de la pasión del Señor. ¿Y por qué no fueron 3? ¿Por qué solo un cura de Ars? Si había miles en Francia, si hubieran sido no un cura de Ars, sino bastaba 20 o 30, la mayoría de Francia se hubiera salvado, seguro. ¿Se dan cuenta? Voy a poner otro ejemplo todavía más fuerte. Voy en clímax. San Francisco de Sales, que decía San Vicente de Paúl cuando lo conoció que jamás había visto una persona en toda su vida que más se identificara en todo a Jesucristo. Pues bien, el San Francisco de Sales, con 26 añitos, recién ordenado, se va a la región de Chablais, que estaba toda plagada de protestantes calvinistas. Había 72.000 personas en la región de Chablais, eso se sabe históricamente. El mismo San Francisco de Sales dice con mucha humildad, cuando yo llegué a la región de Chablais, había solo 15 católicos, solo 15. Cuando al cabo de los años de apostolado que tuvo, se retiró de la región de Chablais, dijo Francisco de Sales que solamente quedaban 15 protestantes. O sea que él,
con su apostolado, convirtió 72.000 herejes, menos 30 para ser más exactos. Y ahora te pregunto, ¿y si San Francisco de Sales le dice a Jesús, no, no tanto, una vida cómoda, salvarme nomás? ¿Qué hubiera sido de esos herejes? Ahora me vendrá uno de esos super predicadores de fama que tienen miles de visitas en internet y dirá, el último día del segundo antes de la muerte, entonces los santos no sirven para nada. Así de claro. Nos está engañando Dios. Si al final todo lo arregla el Señor en el último segundo de la vida de todo el mundo, entonces ¿yo qué hago acá? ¿Qué hago? Por eso, San Pío de Pietrelcina, que estaba íntimamente identificado con la pasión del Señor, fue de los que más le dijo que sí. Decían que en vida del Padre Pío solamente bastaba pronunciar su nombre para que muchos cambiaran de vida. ¡Su nombre! Fíjense. Un solo ejemplo y ya termino. No sé cuánto llevo, 45 minutos. Es más o menos lo que tardamos. Discúlpenme, tómenlo como una penitencia para expiar los pecados, etcétera. Pero miren, vamos a terminar con este súper ejemplo que nos va a dejar todos avergonzados. Porque es que somos expertos en meditar la pasión propia. Ay, que no me quieren, que no me escuchan, que la comida tal, que esto, que todo pecado, que me lo pone muy difícil. Yo no sé cómo nos soporta, ya hay que tener un amor infinito para aguantar. Pues bien, el Padre Pío un día le pregunta a un periodista, Padre Pío, ¿cuánto sufrió usted? Saben que tenían las llagas 50 años y les mangaban sangre y sufría sobre todo en la misa, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes su historia, no voy a contar. Pues bien, le pregunta al Padre Pío, ¿cuánto sufrió usted? Déjeme un poquito de su dolor para que le consuele yo. ¿Y sabe qué respondió el Padre Pío? Si yo te diera la pizca, una pizca de lo que yo sufro, al instante caerías muerto. Y el Padre Pío no era un bocazas, sabía lo que decía. ¿Qué llevaría en sus hombros ese hombre? Por eso, ¿cuántos miles de personas salvó? Sobre todo él era experto en convertir masones, que eran los más duros de pelar. Así que, ¿qué propósito podemos sacar nosotros de esta vigilia? Señor, yo quiero ser de los de sí mayúsculo. No quiero ya compartir mi corazón con Dios y con el mundo, para quedar bien con todos. ¡No! Se acabó. Y tengo que presentarme delante del Padre, al lado de Jesucristo, mi hermano mayor, y decir, Padre, pase de mí ese primer cáliz, de que todos los que dependan de mí se condenen por mi egoísmo. Quiero el segundo cáliz, que en realidad de relación de Jesucristo es el tercero. Quiero ser santo, para que toda esa rama de almas que dependen de mí en tu providencia se salven. ¿Todos o casi todos? ¿Dirás que sí? Pues hubo uno del que tú dependías en tu salvación, que dijo que sí y por eso tú estás aquí, y yo también. ¿Vas a romper esa cadena? ¿O te encontrará también dormido esta noche Jesucristo aquí en persona al lado de nosotros? Los bellos durmientes.